Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nos encontramos en nuestro retiro de junio. Y la primera meditación la vamos a dedicar al Sagrado Corazón de Jesús, pues en este mes se celebra la fiesta de su Sagrado Corazón. Y el mes se suele llamar el mes del Sagrado Corazón. En Iglesia Católica, el Sagrado Corazón es una devoción referida al corazón de Jesucristo, como un símbolo del amor divino, y tuvo origen en una corriente mística centrada en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que concedía al corazón el lugar del centro vital y expresión de la entrega de Cristo a su amor y su amor por nosotros. O sea, que en tal sentido la devoción al Sagrado Corazón se refiere en particular a los sentimientos de Jesús, en especial a su amor por la humanidad. Porque cuando dice San Pablo, llevad en vuestros corazones los mismos sentimientos que tuvo Cristo en el suyo, está refiriéndose básicamente a dos cosas: a un amor total de Jesucristo nuestro Señor al Padre y al cumplimiento de su voluntad, y a un amor también total a nosotros, los hijos del Padre, que viene Él a redimir. Entonces Jesucristo nos ama con un amor, como hemos dicho tantas veces, total e incondicional. Son las dos direcciones básicas de los sentimientos de Jesucristo nuestro Señor. Así, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, versículo 1, se nos dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Es decir, los amó con un amor más allá del cual no se puede amar, con un amor total, completo, pero extremo. Es bien interesante que así lo describe la Sagrada Escritura, con un amor extremo, es decir, con un amor infinito, eterno. Entonces, esto nos lo presenta la Sagrada Escritura, y también San Pablo nos anima cuando nos dice: llevad en vuestros corazones los mismos sentimientos que tuvo Cristo en el suyo. En la Escritura, cuando se refiere a los sentimientos de Dios y a los sentimientos de los hombres, muchas veces se habla del corazón. Y nos dice así Dios a través del profeta Ezequiel: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y pongáis por obra estos preceptos. Os daré un corazón nuevo. Es una renovación del corazón el que les propone Dios nuestro Señor a su pueblo. Y os pondré un corazón de carne que sepa amar. Jesucristo nuestro Señor nos dice, ya en el Nuevo Testamento, el otro es el primero, Ezequiel, Antiguo Testamento, pero hay una continuidad. Y Jesucristo dice: vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su vida,
porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Vengan a mí, los que están cansados y agobiados, vengan a mi corazón, y yo los aliviaré. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Claro, el Papa Francisco nos advierte que Jesucristo nuestro Señor tiene un amor de entrega, es decir, un amor que mira, primero oye desde el cielo, luego ve, luego baja y actúa. O sea, el amor de Cristo es amor verdadero, amor práctico. Ve, oye primero desde el cielo, mira, baja y actúa. Este amor de fidelidad, dice el Papa Francisco, este amor, esta fidelidad del Señor manifiesta la humildad de su corazón. Porque Jesús no vino a conquistar a los hombres como los reyes y los poderosos de este mundo, sino que vino a ofrecer amor con mansedumbre y humildad. Por eso se define a sí mismo: aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Y el sentido de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, dice el Papa, que celebramos, es que descubramos cada vez más y nos envuelva la fidelidad humilde y la mansedumbre del amor de Cristo, la revelación de la misericordia del Padre. O sea que podemos experimentar y gustar la ternura del amor de Dios en cada época, para cada época de nuestra vida. En las épocas de alegría y de tristeza, en tiempos de salud, en tiempos de enfermedad y en tiempos de dificultad. Ahora estamos atravesando esta pandemia, pero a pesar de todas las circunstancias arduas y duras, difíciles que podamos asumir y encontrarnos metidas en ellos, pues a pesar de eso podemos gustar de la ternura del corazón de Cristo nuestro Señor. Porque la fidelidad de Dios nos enseña a acoger la vida como un acontecimiento de su amor, dice el Papa, y nos permite testimoniar este amor y a los hermanos, mediante un servicio humilde y manso. Entonces, pensemos haciendo nuestra oración, que la palabra corazón tiene para nosotros, pues un despertar, ¿verdad?, de la idea de que se refiere al órgano vital que palpita en nuestro pecho, que sabemos que conecta a todos los otros órganos del cuerpo, pero también de alguna manera conecta a la vida psicológica, a la vida moral, a la vida emocional. Pensemos, por ejemplo, en esas expresiones de abrir nuestro corazón, entregar el corazón, amar de corazón, agradecer de corazón. Usamos esa palabra en definitiva para referirnos a la persona entera, a la persona completa. Y entonces así el corazón de Cristo es el símbolo de la vida emocional y moral de Jesús, de su amor para nosotros. La devoción al corazón de Jesús es una devoción a su corazón adorable, adorable, en cuanto representa su amor. Dios continuamente se lamenta en las Sagradas Escrituras, y así lo han escuchado los santos, quejándose por ese amor suyo no correspondido. No correspondido. Acordémonos de Santa Teresa de Jesús, por poner un ejemplo. Teresa, yo quise, pero los hombres no han querido. Y Santa Margarita María Alacoque, a la que le corresponde un hito en esta revelación del Sagrado Corazón de Jesús, del amor que nos tiene Dios a nosotros, Cristo a nosotros, representado en esas llagas y en ese fuego ardentísimo. Dice Santa Margarita María que ella le pidió corresponderle con un amor así, porque lo oía quejarse, y entonces ella quiere corresponder, y entonces dice que un día llegó y le tomó el corazón.
lo cogió, el corazón de ella, y lo metió dentro de su corazón. Y entonces se perdió ese corazón suyo en un horno de llamas vivísimas y eternas, dice. Pasado un tiempo lo sacó y se lo puso de nuevo en el pecho. Y después de este favor tan grande, describía ella, quedó por muchos días abrazada toda y embriagada y tan fuera de sí que no podía hablar ni comer, sino haciéndose una gran violencia. Ni siquiera podía compartir lo sucedido con su superiora. Ella era una buena monja, quería comentarle a su superiora que la aconsejaba, pero no podía, porque tenía ese deseo, pero estaba tan cogida por ese sentimiento tan fuerte y por esa impresión, tampoco podía dormir, dice, pues la llaga cuyo dolor le era tan grato, engendraba en ella vivos ardores que la consumían y la abrazaban toda. Entonces, claro, fue cuando descubrió el Señor a Margarita las inexplicables maravillas de su puro amor, ese amor en exceso, ese amor en extremo, como veíamos antes en la Escritura en San Juan, y como de los hombres está recibiendo solamente ingratitudes y falta de reconocimiento. Entonces, pensemos pues aquí, hablando con el Señor, ¿y yo cómo respondo a este amor? ¿Yo cómo respondo a este amor? A este amor de Cristo nuestro Señor. Fíjate que los autores de espiritualidad han estudiado las Sagradas Escrituras intentando ver qué situación o enseñanza de Cristo revela mejor sus sentimientos. Y siempre llegan a dos parábolas, que es la del buen samaritano y la de el hijo pródigo. Pero prefieren, la gran mayoría, la parábola del buen samaritano, que te la voy a leer para que tú la consideres delante de Jesús sacramentado, que nos acompaña hoy en este ratito de oración. Tomando Jesús la palabra, dijo: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en poder de ladrones, que le desnudaron, le cargaron de azotes y se fueron, dejándole desnudo y medio muerto. Por casualidad, bajaba un sacerdote por el mismo camino, un sacerdote del templo, y viéndole, siguió adelante. También un levita pasaba por ese camino, pero al llegar al sitio, le vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba por el mismo camino, llegó a él, y viéndole, se le removieron las entrañas a compasión. Se acercó, le vendó las heridas, derramando en ellas aceite y vino, le hizo montar sobre su propia cabalgadura y le condujo al mesón, cuidando de él. A la mañana siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y le dijo: cuida de él, y todo lo que gastares, a la vuelta te lo pagaré. Y aquí termina y sigue el diálogo de Jesús, pero termina la parábola. Entonces, metámonos en la imagen de esta parábola que pone nuestro Señor Jesucristo, recogida en el capítulo 10, versículo 30 de San Lucas. Bajaba de Jerusalén a Jericó. Es que Jerusalén está en una meseta, en un monte, y cae el terreno abruptamente hasta Jericó. Jericó está bajo el nivel del mar. Es un cambio violento. Y entre medio de Jerusalén y Jericó está un desierto, pero un desierto fuerte. Como decía un compañero de viaje mío, esto parece un desierto lunar. Entonces, desierto gris, de rocas y de cuevas. Entonces, en medio de Jerusalén a Jericó, bajaba. Este es el camino de la vida.
es que era un camino transitado, a pesar de lo tremendo que era transitado, porque Jerusalén es la capital política, era la capital política. Y subían a arreglar sus asuntos políticos y legales y también religiosos, la capital religiosa. Ahí estaba el templo. Y Jericó era la capital agrícola, venta de productos, de granos y por eso mismo también de manufacturas. Pero Jerusalén está bajo el nivel del mar. Entonces la gente que transitaba por ese camino o iba a vender sus cosas a Jericó, o subía de comprar en Jericó cosas a Jerusalén, subía con dinero para pagar los asuntos legales y tributarios y religiosos, en fin, la gente llevaba dinero. Por lo tanto, era una ruta en la que había ladrones, y así es la ruta de la vida. Porque, claro, nosotros tenemos tantas riquezas, tantos talentos puestos por Dios, naturalmente puestos por Dios, pero está el demonio y las confusiones que causa el mundo y la carne, que el demonio asusa. Y esos ladrones que roban nuestra dignidad de hijos de Dios, desnudan a las víctimas, desnudan a las almas, les quitan los bienes espirituales y las dejan heridas y medio muertas. Desnudas, es decir, sin defensas. Heridas en los bienes naturales, es que quedan como animales, cargadas de golpe, pues con vidas sin rumbo, sin dirección, y medio muerto queda aquel, es decir, muerto por el pecado. Anterior retiro espiritual, y en el curso de retiro acabamos de ver que Juan Pablo II da como 3 niveles de pecado. Era tan práctico él cuando comenta el Salmo 50, que es el Salmo Miserere, con el cual David le pide perdón al Señor por su pecado. Y entonces va diciendo, esto no se nota tanto en el idioma nuestro, pero en el idioma hebreo se nota, porque lo primero dice, hablando de cuando pide perdón por su jatá, por su pecado, pero usa la palabra jatá, que significa errar, no dar en el blanco. Es cuando el arquero tira, pero no da en el blanco. Es decir, es un pecado de equivocación. Es un pecado que coge de improviso. Es una situación inmediata que no se resuelve bien y se peca. Existe ese tipo de pecado. Y San Juan Pablo II sigue y después habla de agón. Agón es el pecado establecido. Es la equivocación sostenida voluntariamente, al menos semivoluntariamente, que quizás rechacemos, pero no lo llegamos a rechazar tanto, y ahí está. Entonces dice Isaías, hay de los que dan oscuridad por luz y luz por oscuridad. Es un torcimiento del camino, pero sostenido. Por eso es que en hebreo se habla de regreso al camino cuando se habla de conversión. Y el hijo pródigo regresa al camino bueno cuando vuelve al Padre. Entonces la parábola de Cristo es muy adecuada al lenguaje hebreo. Regreso al camino. Nosotros decimos conversión. Bueno, pues este pecado es el pecado establecido, decía. Es la torcedura o el torcimiento mantenido. Se sabe, pero se queda ahí. Es un pecado, tiene una gravedad mayor. Y el tercer nivel de pecado, dice el Salmo 50, y comenta Juan Pablo II, es peshá, que es ya rebelión. Sí, no me importa que sea así, no quiero obedecer tus mandatos, Señor, y me rebelo. ¿Qué es lo que hace Satanás? Luzbel, peshá, se rebela. Entonces, claro, esas 3 situaciones están en esas almas que están desnudas y medio muertas en el camino. Pero pasa por ahí un sacerdote, teóricamente un hombre de Dios, pero que ha reducido a la letra toda la ley.
y también su oficio. Él va a ofrecer, va a participar en un servicio del templo, y decían las leyes que si tocaban sangre humana tenían que purificarse por 3 días. Entonces no quiere meterse en problemas. Contempla a aquel hombre. Pero, claro, es de aquellos fariseos que Jesucristo nuestro Señor les dice, coláis el tomillo y os tragáis un camello. Entonces este hombre no distingue la voluntad de Dios. Como piensa que va para el templo, que no puede tocar sangre humana, en fin, que tiene que purificarse, no se complica, tiene excusas para seguir con sus planes que debería cambiar, pero no cambia, está muy lleno de sí. Miremos que es una posición en la que es relativamente fácil caer. Pero continuando con la parábola, por el mismo camino iba un levita. ¿Y quiénes son los levitas? Los levitas son los servidores del templo, de la tribu de Leví. A ellos no les correspondió tierra, sino que el servicio al templo. Eran pocos. ¿Y qué levitas son importantes en el Antiguo Testamento? Pues Moisés y su hermana, María y Aarón su hermano eran de la tribu de Leví, por poner un ejemplo. El punto es que iba un levita, ellos se dedicaban a recaudar los impuestos para el templo, en fin. Iba un hombre teóricamente de Dios, un servidor del templo, pero que se ha dejado comer por el activismo. Ha cambiado las cosas de Dios, ha cambiado a Dios por las cosas de Dios. Se ha dejado comer, en fin, el corazón y la mente, y tiene tanto que hacer, como decimos nosotros, no tiene tiempo. O quizá el polo opuesto, el aburguesamiento, la tibieza, le impide reaccionar. Es decir, ha visto a muchos hombres asaltados en sus rutas y acepta esa situación anómala de suyo como normal. Es tremendo, pero es así. Ambos, el sacerdote del templo y el levita, no tenían a Dios en su corazón. Es decir, no estaban abiertos a la voluntad divina y no la escuchan. No oraban. Es decir, no tienen piel fina, tacto, son rudos. Como dice Ortega y Gasset, hablando de situaciones semejantes, dice, son como aquellos obreros que tienen las manos callosas y pretenden coger una aguja de una mesa de superficie muy polida o de vidrio, de cristal. No pueden. O son como esos pueblos de la perpetua aurora, que están todavía en nuestro tiempo sin llegar a la civilización. Están en la aurora de la civilización, pero no amanece para ellos, como los aborígenes de Australia, en fin, y otros tantos que podíamos citar. El punto es que no pueden actuar según Dios. Pero iba un samaritano por ahí, un hombre quizá el menos calificado. ¿Por qué? Porque los judíos despreciaban a los samaritanos porque se habían mezclado en las invasiones y su tierra había sido lugar de establecimiento, de eso digo, de pueblos vecinos que los habían invadido. Y entonces, al mezclarse, como ellos tenían el precepto de no mezclarse, entonces los judíos los habían despreciado y los samaritanos habían acabado inventando una religión. Es lo que vemos que conversa la samaritana con Jesús. Bueno, pero volviendo a la parábola, iba un samaritano, es decir, un hombre quizá despreciado, o sin el quizá despreciado y por eso el menor cualificado, tenido por menos, pero quizá por eso más humilde, y Dios se fija en lo poco, en lo que casi ni es. Es decir, un hombre que no va pensando en lo suyo, en sus proyectos, en sus ideas, en sus juicios. No, está abierto a la realidad que es de Dios.
Y entonces ve a aquel hombre y dice textualmente el Evangelio que se le removieron las entrañas, y como me habrás oído explicar, en aquella época los remedios eran muy sencillos y tenían los vomitivos que eran muy eficaces. Entonces tenían como expresión normal, así como nosotros decimos un shock, ¿verdad? Entonces decían ellos, se le removieron las entrañas. Tomaban el vomitivo y las entrañas se removían. Entonces se le removieron las entrañas al contemplar la escena y se mueve a compasión y misericordia. O sea, ese impacto amargo le llega dentro y promueve en él una reacción fuerte y clara. Preguntémonos nosotros, pues, que estamos en este mundo un tanto emproblemado. Y a mí se me remueven las entrañas al comprobar la situación de los demás, de los otros. Se me remueven las entrañas al ver la situación de ignorancia espiritual que tienen tantos. Y tengo esa espontaneidad, esa permeabilidad, como la de este samaritano, que, claro, va rápidamente a la acción, pasa de la contemplación a la acción. Y quizás digamos, sí, a mí se me remueven las entrañas, pero ¿te quedas solo allí? ¿O llegas a las obras? ¿Te acercas al necesitado? Digo espiritual, como dice el Papa, que da tanta pena la miseria espiritual como también físicamente hablando. Entonces tengo iniciativas, mis convicciones tienen como resultado acciones, me sugiero a mí mismo planes, proyectos. Por eso dice la parábola, se acercó y llegó hasta él, hasta el necesitado, se acercó. Antes hablábamos de ese Dios que escucha a su pueblo, mira, baja y actúa. Ese es Dios, ese es Cristo. Dios bajando a la tierra, metiéndose entre nosotros y actuando. Pues aquel llega hasta el necesitado, bajó y le vendó las heridas derramando aceite y vino, es decir, decía San Agustín, el vino de la doctrina, el vino de la verdad. Y el aceite de los sacramentos que animan y promueven la vida de Dios en nuestro corazón. Cuando Pedro le dice a Jesús, Señor, entonces, al ver todas las condiciones, dice, Señor, entonces es para el hombre imposible salvarse. Y Jesús le contesta de manera desconcertante, porque le dice, bien bonito como le contesta Jesús, sí, le dice, para el hombre es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Para el hombre es imposible. Entonces, nos da los sacramentos, que son ayudas y auxilios directos de Dios en nosotros con una riqueza de gracia y fuerza brutal. Pensemos en el sacramento de la Eucaristía, en el sacramento de la confesión, en el sacramento del bautismo, en fin, en el sacramento del matrimonio que te dispone para llevar tus deberes y obligaciones maravillosas hasta el final. El sacramento del orden, igual para los sacerdotes, en fin. Decía el santo cura de Ars que si los sacerdotes vieran lo que sucede en su alma cuando el Señor les concede la ordenación, morirían en el acto de alegría. Morirían de alegría, de gozo. Bueno, pues pone el vino de la doctrina, el aceite de los sacramentos y las vendas de la caridad. Las vendas, dice San Agustín, son la comprensión, la amistad, el darle ánimo, pero no se queda allí, sino que lo toma y le da su valor más preciado, le da su propia cabalgadura, es decir, el sacrificio de lo más caro en el sentido económicamente hablando y en el sentido también afectivo, lo que más se quiere. Eso nos recuerda la parábola del buen pastor, que va por aquí también, que se pone a la oveja perdida sobre la espalda y la lleva al redil. Pues así le conduce al mesón, y el mesón es la iglesia. Y en iglesia están los medios para la salvación. Qué bonito es esto. Bueno, pero
no se queda ahí, es impresionante. Dice, al día siguiente, es decir, pasó toda la noche cuidándolo. Y tú puedes imaginarte una noche de un hombre así de maltratado y de herido y de golpeado. Pues sería una noche en la que no podría dormir. Y no solo no dormir, sino que tendría que prestarse para muchos servicios. Lavarlo, limpiarlo de lo mal que lo habían dejado los otros, en fin, cambiar de postura. Así se despierta y al día siguiente le dice al mesonero, aquí tienes 2 denarios y todo lo que gastare de más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Es decir, una caridad sin límites. Es el amor de nuestro Señor Jesucristo, el que presenta a Santa Margarita María Alacoque. Un amor sin límites. ¿Ves? Terminemos nuestra meditación porque el tiempo se nos ha ido, pero digamos que ahora muchas personas están utilizando el detente, que es esta devoción que se puso de moda en Marsella, ya en el año 1720, cuando atacó la peste bubónica en esa ciudad, y Margarita estaba propagando la devoción, Santa Margarita estaba propagando la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, se puso esto de moda de inmediato y dice la tradición que en cuanto la gente tuvo el detente, que es ese Sagrado Corazón de Jesús, que bendito, pues puedes llevar tú en la cartera, en la bolsa, en fin, contigo. El punto es que paró milagrosamente la peste y desde entonces se usa precisamente para estas ocasiones. Yo quería terminar la meditación leyéndote las promesas que le hace el Sagrado Corazón de Jesús a Santa María Margarita. Las almas consagradas a mi corazón, a ellas yo les daré las gracias necesarias para que vivan sus obligaciones de Estado. Allí nos santificamos nosotros. Les daré paz a sus familias. Las consolaré en todas sus aflicciones. Seré su amparo y refugio seguro durante la vida, principalmente a la hora de la muerte. Derramaré bendiciones abundantes sobre sus empresas. Es precisamente lo que está haciendo el buen samaritano, ¿verdad? Los pecadores hallarán en mi corazón la fuente y el océano infinito de misericordia. Las almas tibias en mi corazón se volverán fervorosas con la devoción al corazón de Jesús. Las almas fervorosas se elevarán rápidamente a gran perfección, porque hemos de reconocer que lo que hacemos mal, lo podemos hacer bien, y lo que hacemos bien, lo podemos hacer mejor. Entonces, nos elevamos con el Sagrado Corazón de Jesús. Y dice más, bendeciré las casas en que la imagen de mi Sagrado Corazón esté expuesta y sea honrada. Qué cosa tan simple. Una imagen bendita, un cuadro, una pintura. Daré a los sacerdotes la gracia para remover los corazones empedernidos. Y las personas que propaguen esta devoción tendrán escrito su nombre en mi corazón y no me olvidaré de ellas. Y a todos los que comulguen los 9 primeros viernes de mes continuos, el amor omnipotente de mi corazón les concederá la gracia de la perseverancia final, es decir, la gracia de ir al cielo. Qué bonito está, como que es la más importante, porque lo que queremos todos es ir al cielo. Y los 9 primeros viernes son, pues, comulgar, pues, un camino seguro. Por supuesto que en estos días de pandemia que no podemos comulgar, la comunión espiritual y la intención de recibir de verdad al Señor lo sustituye sanamente y santamente. Pidámosle a María Santísima, pues, que ella nos ilumine y nos lleve como de la mano al Sagrado Corazón de Jesús. Termino diciéndote esto, que a Santa Margarita María, Jesús se le apareció y le dijo, cuando cumplas la mayoría de edad, hasta ese momento mi madre te preparará para la misión que te tengo reservada. Y la tomó de la mano y se la entregó a María. Precioso esto. Y María le fue enseñando las cosas de Dios.
Digámosle al Sagrado Corazón de Jesús que haga con nosotros eso, para que María nos enseñe las cosas de Dios y nos enseñe a servirle con sincero corazón, con una sinceridad de vida y una transparencia única de un buen discípulo de Dios. Santa María, Madre del Sagrado Corazón de Jesús, Reina del cielo, a ti que el Señor no te niega nada, enciende nuestros corazones en un verdadero amor que se identifique con el amor de Cristo nuestro Señor encendido en su corazón. Terminamos nuestra meditación poniéndonos de rodillas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Comenzamos nuestra segunda y última meditación del retiro, y porque muchos me lo han preguntado y que agradecen por los consejos que se da para llevar la situación mejor que se nos ha echado encima desde el punto de vista familiar. Muchos me han preguntado a quién acudir, a qué ejemplo seguir, y obviamente tenemos la Sagrada Familia por delante: Jesús, María y José, y concretamente San José. Es importante valorizar y revalorizar una y otra vez esa gran figura, ese hombre a quien Dios nuestro Señor confió sus más preciosos tesoros: su Hijo, Jesús, y su esposa, Santa María. Aprendamos de él y vayamos a aquel versículo de Evangelio del capítulo 2 de Mateo, número 13, que dice: apenas habían partido los reyes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Y dice el versículo siguiente: levantándose de noche, tomó al niño y a su madre y se retiró a Egipto. Y permaneció allí hasta la muerte de Herodes. En este lugar del Evangelio se recoge en estos versículos estos momentos difíciles, durísimos de la vida de San José y por supuesto de la Sagrada Familia.
Y quizá por eso mismo estos versículos son tan familiares y se sienten tan próximos a nosotros los cristianos. San José, un padre de familia, con una gozosa y auténtica responsabilidad y con la necesidad de afrontar una adversidad. Por un lado está feliz con María y José, pero tiene que afrontar una adversidad que es mayor que su capacidad. Un hombre pobre, sin recursos, de influencia, que como tantos tiene que afrontar problemas grandes, sin achatarse, sin achicarse, sin arredrarse. Crisis económicas y financieras, guerra, injusticia. En estos momentos de pandemia, sobran los ejemplos. Un hombre que aparece de improviso y va poniendo la cabeza, cambiando forzosamente los hábitos y la conducta suya. Porque esos momentos tienen un matiz, un color, una situación excepcional. Y esto sucede particularmente también con los que son más débiles, más frágiles, y van al día. Y entonces, volviendo a José, ¿a qué acude José para afrontar esa situación? ¿Cuáles son sus recursos? ¿Cuáles son sus resortes a esos que se aplicará para sacar su encargo adelante? Y el primero es una humilde e inquebrantable dignidad. Es muy bonito esto. San José mantiene una postura digna y ejemplar. Pensemos en el niño que necesitaría, por supuesto, el ejemplo como niño de su padre. Luego quedará más claro, ahora es un bebé en estos momentos de los que estamos partiendo en nuestra meditación. Pero José presenta una dignidad humilde e inquebrantable. Nosotros hemos de presentar esa dignidad en la familia. Humilde, porque es una situación, es una postura de apertura, pero inquebrantable. Él es humilde y sabe que no puede afrontar al adversario. Tiene la responsabilidad de su familia y sabe que no puede ceder a un orgullo ciego e imprudente, a una opinión precipitada, imponderada, que quizá pueda sugerirle combatir por su propia cuenta el peligro. No, San José huye, pero esta fuga es motivada por su amor. Qué bueno es pensar que los móviles de José siempre eran los móviles de su amor, pensando en el bien del niño y el bien de su esposa de Dios, María. Y no se queja, no se lamenta, no recrimina, no acusa. Estas posturas nuestras tantas veces son máscaras de juicios que no se hacen a sí mismo, sino a los demás. Son bombas de humo. Con gran sencillez, se levanta en medio de la noche, nos cuenta el Evangelio, toma al niño y a su madre y se refugia en Egipto. Pensemos en la cabeza de San José, en sus pensamientos. Seguramente nosotros recordamos muchos juicios que hemos hecho, muchas críticas improvisadas, formulados esos juicios, esos pensamientos sin conocimiento de causa. El juicio del hombre superficial, que habla de lo que no conoce, la crítica del que se apropia de lo que ha oído decir de otros, sin tomarse la molestia de verificarlo, de la conducta del inconsciente que juzga hasta aquello de lo que no tiene ni siquiera idea ni ha oído hablar, pero juzga. Y nos damos cuenta también con cuánta facilidad transformamos
disfrazándolas, por supuesto, de un juicio crítico, una simple impresión. La crítica del ignorante es siempre injusta y funesta. Mira que el padre de familia hace cabeza y está obligado a juzgar, pero juzgar lleno de amor, lleno de Dios. Y es signo de grandeza espiritual dejarse decir las cosas para juzgar mejor, para cumplir con el oficio mejor, recibir las recomendaciones con alegría y agradecimiento. José, por supuesto, que pensó en que el ángel le había dicho a María que heredaría el trono de David, su padre. Por supuesto que recordaría que el ángel dijo que su reino no tendría fin, pero ahora estaban teniendo que huir de un soberano terreno a un país desconocido. Pero José se deja decir las cosas. El que aprende a escuchar y a preguntar llegará muy lejos en el uso de sus talentos, de esos talentos que recibe de Dios. Nunca debemos olvidar, tú y yo, que todas las cosas que hacemos mal se deben hacer bien, y todas las cosas que hacemos bien se pueden hacer mejor. Para esto, por supuesto, contando con nuestra libertad, con nuestra voluntad y con ayuda de Dios. A Él le tenemos que preguntar: ¿y tú qué opinas? ¿Y tú qué piensas? Levántate y lleva al niño y a su madre a Egipto, y estate ahí hasta que yo te diga. San José María ha expresado de un modo conmovedor, porque San José María tenía mucha devoción a San José. Está en la línea de los santos que promueven la devoción a San José porque lo amaba. San José es maravilloso, dice en una homilía que tiene como tema San José. El taller de José se llama la homilía. San José es maravilloso. Es el santo de la serena humildad, de la sonrisa permanente, del encogimiento de hombros. El encogimiento de hombros es cuando que hacemos el gesto ese de ¿qué vamos a hacer? Al mal tiempo, buena cara. A la situación difícil, actuar con fe. Y como tantos hombres sobre la tierra, sabe que ciertas cosas son más grandes y poderosas que él, y que no puede cambiarlas, y que quizá no las podrá vencer. Pero no es José, ni aparece resignado en el sentido fatalista. No se deja abatir ni derribar. Afronta la situación confiando en Dios, guiado por la escucha de la palabra de Dios y de su amor. Emprende un nuevo camino para sacar adelante su encargo, la familia de Dios, el cuidado de Jesús y de María. ¿Cuánto hemos de aprender? Y podemos pensar, como dice San José María, que va con la sonrisa en sus labios, a pesar de los pesares, que no viene a menos esa conducta positiva, ese ánimo alto que ayuda a sostener a aquellos que tiene que sacar adelante, Jesús y María, que estarían constantemente viéndolo, como buscando una referencia. Y es que la realidad de la calidad de las personas se evidencia en los momentos difíciles. ¿Qué evidenciamos tú y yo, hermanos, en estos momentos? En momentos difíciles. Te decía que el primer recurso de José es su humilde e inquebrantable dignidad. En eso es modélico, como en todo, pero es modélico. No perdamos nuestra dignidad, nuestra postura, y desde ahí trabajemos y actuemos. Pero el segundo gran recurso de San José es su trabajo, que en el fondo es la sustancia de la dignidad de los que viven de su propio trabajo, de su propia fatiga,
de su competencia. Es seguramente en virtud de su pericia, expertise, se dice ahora, de su empeño, que puede sacar adelante a su familia en un país extranjero. Es que José trabaja bien, trabajaba muy bien. Lo pone en lo humano Dios nuestro Señor para modelo del niño, que es Dios. Esto hay que pensarlo con calma, es decir, masticarlo para luego digerirlo y asimilarlo bien. Y va a Egipto a comenzar desde cero, como ha sucedido en tantas épocas, pero él va a comenzar desde cero. San José es un carpintero, un trabajo manual, humilde, que al mismo tiempo es preciosísimo, que se aviene a las exigencias de la gente de Egipto, que serían distintas en gran medida. Y luego seguirá las exigencias cuando vuelve a Nazaret de la familia de su tierra, de las familias de su tierra de origen. Y también las exigencias de las necesidades de su propia familia. Es decir, es un hombre dispuesto, generoso, entregado, que ama así ilimitadamente. La fuga a Egipto es un periodo ciertamente muy difícil, pero nunca es para José un rendimiento, no. Se convertirá en un nuevo inicio, en un nuevo recomenzar, que se hace posible gracias a su actitud interior, a su buena actitud interior, al trabajo concienzudo de José, el santo patriarca. Por un lado, ya te decía, esa humilde y grande dignidad, inquebrantable, humilde e inquebrantable dignidad. Y luego su trabajo. Pues se hace posible sacar adelante, por eso, a la Sagrada Familia. Porque Dios le pide su esfuerzo, pero no le abarata la lucha. Por eso acudimos al santo patrono del trabajo, de la familia y muy especialmente del Padre, que comprende muy bien, por experiencia personal, las preocupaciones, las luchas y quizá también incluso nuestras derrotas y algunas lágrimas disimuladas. ¿Ves? A todos nos recuerda y anima San José a alzar la mirada al cielo. Qué bonito esto, como que San José nos eleva. Es lo que decía San José María: no seáis hombres menores de edad, cortos de vista, incapaces de abarcar el horizonte cristiano, el horizonte amplio cristiano de los hijos de Dios. No seáis hombres de vía estrecha, menores de edad, cortos de vista. Levantemos la vista al cielo, que sea nuestra referencia, y recordarnos de esos días especiales y difíciles. Pues San José era un artesano de Galilea, un hombre como tantos otros. ¿Y qué se puede esperar, dice San José María, de la vida de un habitante de una aldea perdida como Nazaret? Y responde: trabajo, y no más que trabajo, todos los días, siempre, con el mismo esfuerzo, trabajo. Y después, al terminar la jornada, una casa pobre y pequeña para restablecer las fuerzas y recomenzar al día siguiente la tarea. Pero en hebreo, el nombre de José significa Dios añadirá. Mira qué bonito. Nosotros lo traducimos ordinariamente como justo, pero yendo a la raíz significa, a las raíces lingüísticas, Dios añadirá. Y dice San José María: Dios añade a la vida santa de aquellos que cumplen su santa voluntad unas dimensiones insospechadas.
aquella verdaderamente importante, lo que da valor a todo lo divino. Dios, a la vida humilde y santa de José, añadió, si se me permite hablar así, la vida de la Virgen María y la vida de Jesús. ¿Ves? Volvemos los ojos a José, porque claro, nosotros sabemos que hemos de convertir nuestro hogar, como decía el fundador del Opus Dei, en una extensión, en una continuidad del hogar de Nazaret. Y sacando a esa familia nuestra adelante, ese encargo de Dios, nos sentiremos dichosísimos sacrificándonos para que esa familia se realice. En la liturgia de los días alrededor de la fiesta de José, dice una oración, lo alimentó con pan de sensatez y le dio a beber agua de prudencia. Qué palabras más bellas. Lo alimentó con pan de sensatez y le dio a beber agua de prudencia. Mira pues que nosotros hemos de pedirle al Señor la sensatez para que ahí donde estemos logremos, siendo poco, logremos mucho. Y Dios no se deja ganar en generosidad. Si nos damos, Él nos da. Hay que abandonarse en las manos de Dios sin tacañerías. Y esa llamada divina a la que estamos respondiendo nosotros, queriendo ser santos, porque el Señor nos llama para que seamos perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, dice, ¿verdad? Entonces, esa llamada divina a la que respondemos con decisión y entrega, dura siempre y ha de resonar constantemente en nuestro corazón, llevándonos a descubrir en esos momentos de exigencia el amor de Dios. Dios nos sigue llamando. Dios nos ha llamado, pero obviamente nos sigue llamando. Ven tras de mí, camina sobre mis pasos y concretamente haz tu familia como mi familia, nos dirá Jesús. Les dirá Jesús a los padres de familia. Él nos sigue llamando. Y cuando se responde con prontitud y cuando el hombre se entrega a realizar lo que Dios le pide, Dios le da sensibilidad mayor para oír su voz y sentir al Paráclito, al Espíritu Santo en su alma. Acabamos de celebrar la fiesta del Espíritu Santo. Hoy he querido referirme al Sagrado Corazón de Jesús y ahora por petición de muchos a San José, pero tras de esto está el Paráclito. En el curso de retiro hablamos ampliamente del Paráclito del Espíritu Santo. La primera meditación de este retiro hemos hablado mucho del Sagrado Corazón de Jesús, recordando la devoción que el detente que ahora están llevando tantos católicos en su bolsillo, el detente, el Sagrado Corazón de Jesús está conmigo, pues protector de Dios, las promesas de Dios sobre nosotros y las promesas que da Jesús a Santa María Margarita y a la Coque. Bueno, pues y la segunda meditación estamos acudiendo a esa figura para impersonar la sabiduría en la familia, la sabiduría que puso Dios junto a Jesús, su Hijo, para que siguiera sus pasos, porque puedes estar seguro que Jesús siguió los pasos de José. Y por supuesto, José siguió los pasos de Jesús. Pero Jesús, como niño, siguió los pasos de José. Yo recuerdo a San José María poniendo aquellos ejemplos. ¿Cuántos gestos de Jesús serían los gestos de José? ¿Cuántas veces no hemos reconocido a un niño, a un muchacho, y hemos reconocido a su padre y dice, tú no eres hijo de fulano, no eres hija de fulanita? Y preguntamos así porque es que tienes los mismos gestos, el mismo tono, los mismos modos, el mismo estilo. Todo eso lo aprendería Jesús de José. Aprendamos nosotros y reaccionemos, pues, sintiendo los toques del Paráclito en nuestra alma. En cambio, quien no reacciona a los impulsos y a las llamadas del Señor,
se hace cada vez más sordo e insensible, se apaga, se endurece con el peligro de perderse y quebrarse y de llegar a traicionar esa vocación divina a la santidad en ordinario, siendo lo ordinario para la mayoría de ustedes ahora y otros después contraerán matrimonio y se casarán. Lo ordinario es la familia y a partir de la familia todo. Pero lo primero, tu familia. Y por lo tanto, el modelo de José debe de estar tan presente en nosotros. San José es padre nutricio de Jesús, decía San José María cuando era sacerdote joven y lo repetía. San José, padre nutricio de Jesús y esposo de María, desde los altos cielos, propicio, míranos en este día. Este día y siempre, oh José, padre nutricio de Jesús y esposo de María, desde los altos cielos, propicio, benigno también decía, míranos en este día. Santa María, enséñanos tú a crecer en devoción a San José, para que como Jesús sigamos sus pasos. Terminamos nuestro retiro con la bendición al Santísimo Sacramento. Nos ponemos de rodillas para decir la oración final de la meditación. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Infinitamente sea alabado, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Voy a repetir ahora esto, José Luis, porque me equivoqué. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Oremos. Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén.